11:44, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Le damos la bienvenida de inmediato a la doctora Aribel Contreras Suárez, que nos acompaña desde México. Ella es coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Aribel, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Al contrario, como siempre, es un gusto poder estar con todos ustedes. Aribel, hemos visto como es noticia para este martes que ya se llevó a cabo lo que fue el funeral de Prigozhin, el jefe del grupo paramilitar ruso. Se confirmaba el domingo que él estaba en el momento en el que se estrella el avión, estaba entre los pasajeros, pero ahora ¿qué va a suceder con el papel de Wagner, el liderazgo que ahora tendrá este grupo que no solo está presente en Rusia y también en el conflicto con Ucrania, sino también, por ejemplo, en África y otros países? Sí, por supuesto, y este ha sido un gran cuestionamiento que a la hora de dejar acéfalo el grupo paramilitar de Wagner, pues siempre se abrieron varios frentes la semana pasada de ver si esto implicaría la disolución del grupo Wagner. Sin embargo, pues obvio, esto responde a intereses del Kremlin y por supuesto que no íbamos a ver una disolución. Simplemente es ver cómo va surgiendo un nuevo líder que ahora sea el nuevo cabecilla del grupo Wagner, porque es importante visualizar que a la luz de los intereses de Moscú, pues no íbamos a ver un escenario en el que ya no iba a haber grupo Wagner. Las operaciones que tienen establecidas desde Siria, África y sobre todo en Ucrania, desde la perspectiva del Kremlin, pues es que van a continuar. Esto no significa el fin de todas estas operaciones. Hay muchos intereses importantes y varias naciones detrás de Rusia que les interesa esta apuesta de que sigan generando estos terremotos políticos y sociales en diferentes coordenadas. Así que el grupo Wagner continuará, no sabemos si bajo el mismo nombre, si seguirá el mismo. No sabemos si el nuevo líder lo va a poner Vladimir Putin, pero algo interesante a destacar es cómo Vladimir Putin, en un mensaje transmitido durante el fin de semana, dijo que quienes sigan el grupo Wagner tendrán que dar un juramento de lealtad al gobierno ruso. Aribel, y también es importante mencionar el papel y la imagen de Vladimir Putin, que bueno, en los días anteriores, en el momento en que se da a conocer esta información que se estrella este avión privado, cómo realmente se señala el Kremlin, el gobierno ruso. Sin embargo, luego estas fueron una narrativa que fue bajando poco a poco y no se mencionaba más acerca de eso, pero también estamos viendo un presidente ruso que, por ejemplo, ya se sabe y se confirma que en este caso no fue al funeral de Prigozhin, dos personas que eran muy cercanas, pero también en los últimos días se confirma que tampoco va a estar presente en la cumbre del G20 y tampoco pudo estar en los BRICS, por ejemplo. Claro, y eso responde pues al tema de la resolución de la Corte Penal Internacional que emite una orden de aprehensión y que tiene jurisdicción en aquellos países que son miembros del Estatuto de Roma, es decir, este instrumento jurídico que da vida a esta corte. Por eso es que no pudo viajar a Johannesburgo, puesto que Sudáfrica sí es miembro de la corte. No es ni Estados Unidos, ni Ucrania, ni Rusia miembros de este estatuto, pero cuando viaja a otro país, pues ahora está esa situación. Entonces, el hecho de que él ahorita no esté viajando, pues responde básicamente a dos cosas, al menos desde mi perspectiva. Una, al tema de la captura que la Corte Penal Internacional emitió, y dos, porque él lo dijo hace pocos días atrás en un mensaje televisado, que él tiene muchos temas que atender al interior de Rusia, mientras que los temas internacionales pueden ser atendidos por su ministro de Relaciones Exteriores, que es Sergei Lavrov. Entonces, seguiremos viendo que mientras siga este terrible conflicto en Ucrania, pues él no va a salir de su territorio, él recibirá a mandatarios, podrá ser la sede de diferentes foros y espacios como el que acogió apenas hace poco tiempo atrás con los líderes de África, pero que veamos a un Vladimir Putin salir de su país es demasiado riesgoso para él, por lo tanto lo seguiremos viendo en su territorio, pero pues seguirá buscando estos espacios para avanzar en su lucha y en su búsqueda por redelinear tanto el sistema financiero internacional cobijado por China
como el hecho de seguir desplazando al uso del dólar estadounidense como moneda de transacciones comerciales internacionales. Entonces, esto es el escenario que estamos viendo, que estamos viviendo, y me parece que al menos por los siguientes meses es lo que vamos a seguir visualizando, y difícil que veamos otro escenario. Me refiero a hablar de la paz. Muy difícil que esto llegue, pero sí seguiremos viendo estas turbulencias y estos tsunamis políticos dentro de este tablero mundial. Aribel, y ya para finalizar, ¿qué lectura podrías brindarnos acerca de lo que está sucediendo actualmente con el conflicto ruso-ucranio, pero sobre todo con la contraofensiva, la ofensiva y la contraofensiva? ¿Qué estamos viendo en este territorio en este momento con respecto, sí, al conflicto, y qué lectura le podemos dar a, por ejemplo, cuál ha sido ahora actualmente el apoyo diplomático? ¿Hemos estado viendo que se ha estancado o todo lo contrario? ¿Está Ucrania cumpliendo las expectativas que tenía? Muy interesante tu pregunta, porque estamos viendo que además de la guerra de la parte del campo de batalla, pues hay ciberguerras. Estas han avanzado durante los últimos 18 meses. Estamos viendo también una guerra de los drones de un lado y del otro. Estamos viendo que continúa la guerra de narrativas y continúa esta guerra de ver cuál de las dos partes agrupa o aglutina más países. Es decir, estamos viviendo una nueva polarización que agudiza algo que yo he venido diciendo aquí con ustedes en este espacio, de que estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0. En esta contraofensiva ucraniana, pues vemos que sigue abonando Occidente con armamento, con entrenamiento, con misiles, con nuevos instrumentos de guerra para seguir dando batalla. La parte de los drones ha avanzado, pero así como la ofensiva ha tenido sus fracasos, también la contraofensiva no ha podido avanzar como se esperaba, pero me parece que de repente hay unos puntos de estancamiento en cuanto al combate, porque ambos lados tienen bajas lamentables de personas, de vidas humanas, pero también bajas de equipo, ¿no? Desde aviones, helicópteros, tanques. Y entonces estamos viendo que en esta terrible guerra, pues el mundo sufre las consecuencias en cuanto a la crisis de los granos, la crisis de los energéticos, en medio de muchas otras crisis. Entonces, hoy más que nunca vemos como terrible y lamentable que la apuesta de conversaciones por la paz no avanza. Ha habido esfuerzos que van desde Brasil, China, India, Dinamarca, inclusive las mismas Naciones Unidas, pero vemos que son esfuerzos que no han tenido frutos porque se han quedado cortas, o bien como en el caso de Turquía, que quiere jugar a doble pista, pues eso no va a avanzar, al menos no en el corto plazo. Y se espera que incluso el presidente turco Recep Tayyip Erdogan visite pronto Rusia para hablar sobre el acuerdo de la exportación de grano, añadiendo también a lo que usted mencionaba, como el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva comentaba y criticaba el papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la cumbre de los BRICS sobre el papel y la posición de la ONU con respecto al conflicto Rusia-Ucrania. Aribel, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias.